En las últimas horas hay noticias relevantes del caso Bolivia. Evo Morales sale de México rumbo a Cuba. Pretende mudarse a Argentina, según se dan algunos reportes. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores en México dice que es una salida temporal. Hay quienes incluso han dicho que va a Cuba para una revisión médica. En este contexto, el gobierno interino de Bolivia acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de haber cometido un error al darle asilo político a Evo Morales. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esto es lo que está ocurriendo en las últimas horas en el caso de Bolivia. Evo Morales sale de México rumbo a Cuba, pretende mudarse a Argentina. Esto lo dio a conocer el diario El País y fue retomado por diferentes portales informativos. Evo Morales viajó a la isla a una consulta médica, dijeron fuentes a El Financiero, este otro diario muy prestigiado en México. Evo Morales pues se encuentra asilado políticamente en México, o hasta eso se conocía hasta hace unas horas. El expresidente de Bolivia salió de México por la mañana de este viernes con destino a Cuba, confirmó Roberto Velasco Álvarez, vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Según Velasco Álvarez, Evo Morales se fue de México como parte de un viaje temporal. Fuentes cercanas al exmandatario dijeron al Financiero que viajó a la isla para una consulta médica. La tarde de este viernes, el diario español publicó que Morales pretende posteriormente mudarse a Argentina una vez que Alberto Fernández tome protesta como presidente el próximo martes. Este es el mensaje que dio a conocer Roberto Velasco, el vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Con respecto a la información que circula sobre Evo Morales, precisamos que el día de hoy el señor Morales viajó por la mañana rumbo a Cuba. Según nos informó, se trata de un viaje temporal. Por el momento esa es la información disponible. No se ha dado a conocer alguna otra postura oficial por parte del gobierno mexicano hasta este momento, a las 12 del día sábado 7 de diciembre del 2019. Llama la atención que esto se da luego de la visita que hizo el procurador general de Estados Unidos, William Barr, a México, pues en días pasados. Prácticamente estamos hablando de un día después. Estuvo el miércoles 5 de diciembre el fiscal estadounidense en México, y ahora se da a conocer pues esta información. Hay quienes quieren suponer si se trató de alguna presión de Estados Unidos al presidente Andrés Manuel López Obrador para generar la salida de Evo Morales de México. Hay quienes están armando estas conjeturas. El gobierno mexicano de López Obrador no ha dado una postura sobre este tema. La principal razón del político de mudarse a Argentina es estar más cerca de Bolivia. Esa es la razón que en realidad se está dando a conocer, y no toda esta ahora sí que argumentación y todos estos rumores que se están dando principalmente por los adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador en México. Así que Evo Morales pretende estar más cerca de Bolivia por la elección que viene, y así reunirse con dirigentes del movimiento al socialismo rumbo a la candidatura que presentarán en las próximas elecciones presidenciales, las cuales aún no tienen fecha definida, explicaron fuentes al rotativo español El País. Morales esperaría hasta después de la toma de protesta de Fernández para que el nuevo gobierno argentino le pueda garantizar seguridad, así lo dan a conocer. México ofreció el asilo a Morales el pasado 11 de noviembre y llegó al país un día después. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha defendido la medida de las críticas de opositores, argumentando que el político boliviano fue víctima de un golpe de Estado, algo que obviamente no le agrada a Estados Unidos, quien hasta felicitó a la Organización de Estados Americanos por el informe de ese supuesto fraude que habría cometido Evo Morales. En este país, Morales ha tenido, es decir, en México, ha tenido diversos eventos públicos, así como contados encuentros con medios de comunicación, en donde ha defendido su postura de que fue víctima de un golpe de Estado
y que en la última elección presidencial ganó limpiamente. La oposición boliviana y organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos han señalado que hubo irregularidades en la elección con la que Morales hubiera ampliado su gobierno que llevaba casi 14 años. La ONU ha documentado violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno interino que encabeza Yanini Áñez. Este es otro dato interesante que se da a conocer: Evo Morales en Cuba por consulta médica. Así lo informó la exministra de Bolivia. Gabriela Montaño, exministra de Salud, explicó que el mandatario acudió con el mismo equipo médico cubano que lo atendía antes en Bolivia. Así que viajó a Cuba para una consulta médica, es lo que indicaron fuentes diplomáticas y del entorno del exmandatario, lo que se ha ido informando conforme pasan los minutos. Le decía que fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores indicaron que Morales viajó por la mañana rumbo a Cuba y que el expresidente informó que se trata de un viaje temporal. Por su parte, el gobierno interino de Bolivia acusó a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de generar desestabilización en Bolivia al dar su apoyo a Morales. Así lo declaró Karen Longaric, ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, de este gobierno interino. Longaric aseguró que López Obrador presta apoyo al exgobernante boliviano Evo Morales sin darse cuenta de que con ello desestabiliza enormemente el Estado de Derecho y la democracia en ese país sudamericano. Una acusación bastante grave en contra de López Obrador. En esta entrevista exclusiva con el Universal desde Sao Paulo, Brasil, donde hizo escala ayer en la mañana, es decir, la madrugada en el centro de México, en viaje de regreso de Brasilia a La Paz, alegó que la posición de López Obrador no está guiada por principios de ética, sino por afinidades políticas en detrimento del interés mayor de los pueblos. Al referirse a 5 bolivianos, altos dirigentes del movimiento al socialismo, el partido político de Morales, que están en la Embajada Mexicana en La Paz, la ministra boliviana alertó que no podrán salir del país y México deberá entregarlos a Bolivia, ya que tienen orden de captura por delitos comunes y están excluidos del beneficio de asilo político. Morales viajó, como le decía, pues a Cuba y el próximo jueves cumplirá un mes como asilado en México tras la convulsión que estalló en Bolivia por los comicios del 20 de octubre pasado, en los que el todavía mandatario se postuló para iniciar en enero próximo un cuarto periodo consecutivo desde 2006 hasta 2025. Morales aceptó en la mañana del pasado 10 de noviembre llamar a nuevas elecciones, después de que una auditoría de la Organización de los Estados Americanos confirmó anomalías electorales, pero por la tarde renunció bajo presión militar y policial y adujo que ganó legalmente y que sufrió un golpe de Estado. López Obrador felicitó el 28 de octubre a Morales por vencer en lo que calificó como elecciones libres y democráticas, por lo que posteriormente aseguró que el ahora exgobernante sufrió un golpe de Estado y que el 22 de enero de 2020 debió concluir el mandato para el que fue electo. México se negó a reconocer a la nueva presidenta de Bolivia, a la interina Yanini Áñez, quien asumió el 12 de noviembre para finalizar el mandato de Morales. La situación es de creciente tensiones diplomáticas ya por la crisis que surgió luego de que al renunciar Morales varios de sus colaboradores buscaron protección en la embajada mexicana. Así las cosas, se encuentra obviamente Evo Morales ya en Cuba. Y esto fue lo que ha declarado Evo Morales, o más bien ha dado a conocer posturas a través de su cuenta de Twitter. Hace una hora había escrito: sorprendido por el gran encuentro de nuestro movimiento social y de militantes del proceso de cambio, que con unidad y alegría emocionan a simpatizantes de nuestra revolución democrática a nivel nacional e internacional. Muchas felicidades, hermanos, les deseo mucho éxito. Algunas fotografías ya organizándose para lo que será la elección presidencial. Llama la atención que en estos mensajes Evo Morales todavía no hacía alusión a su salida a México y su permanencia en Cuba. Lo que sí escribió es que después del golpe de la derecha que dejó tantos muertos y heridos, hoy el pueblo se une, organiza y moviliza para recuperar la democracia y continuar con el proceso de cambio.
Y bueno, también escribió este otro, saludo al gran encuentro del movimiento al socialismo y los movimientos sociales de nuestra querida Bolivia, que se desarrollará hoy en Cochabamba. Ahora es cuando Hichapi, Hichaja, Kun Alma, Kunanka. Es una de las expresiones que constantemente hace Evo Morales. Y bueno, en este mismo escenario, en México, a través de la red social, pues se ha generado un hashtag en el que pues Evo Morales ha generado tendencia y estas son las notas que se están dando a conocer. Evo Morales es proclamado jefe de campaña en el Congreso de Cochabamba para las próximas elecciones presidenciales. De ahí que muchos dicen que por eso viajó a Cuba para de ahí después viajar a Argentina y estar más cerca de Bolivia. Pues estas son las declaraciones que se han estado generando en torno a este asunto de Evo Morales. Estas pues opiniones que vale la pena aquí comentar. Evo Morales va rumbo a Cuba, lo celebro, sin embargo no se va a quedar ahí, su destino es Argentina. No entiendo por qué no se queda en Cuba. Para alguien que ame al socialismo debería encantarle el paraíso cubano, ¿o no? Por ejemplo, este otro, Evo Morales ya no está en Cuba, se fue, ya no está en México, perdón, se fue a Cuba. Al final no le salió tan redituable al gobierno traer al dictador, menos ahora que ya se comprobó que hizo fraude en las elecciones de su país. Adiós, Evo, que la justicia divina te juzgue. A mi México, no vuelvas de paro. Inventaron que asilo que dio López Obrador a Evo Morales le costó puntos en popularidad al tabasqueño. Ahora inventan que AMLO pidió a Evo que se fuera porque no quiere perder los puntos inventados. Inventan siempre, inventan. Así son, así siempre han sido y así serán. Andan todos especulando sobre la salida voluntaria de Evo Morales de México. La gran incógnita lo exigió el gobierno de Estados Unidos, afectaba la imagen de López Obrador, se cansó de México y decidió partir. Vale la pena que el gobierno explique. Los leo. Evo Morales junto con el vicepresidente García Linera viajan a Cuba. Unos medios afirman que es un viaje temporal, otros de forma definitiva. Pobre de la derechiza, a falta de agenda política tendrán que seguir buscando enemigos imaginarios para golpear a la cuarta T. En fin, esas son las opiniones, la polémica, lo que está generando el caso Evo Morales en México. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos dejes aquí abajo tus comentarios.